tardes. Iniciamos entonces el tema, como decía la compañera, ¿verdad, Noris? La materia es todo aquello que existe en el universo que tiene masa y por lo tanto entonces ocupa un lugar en el espacio. Todos los cuerpos que nos rodean están constituidos por materia. La materia puede determinarse de esta manera, ¿verdad? Todo lo que existe y ocupa entonces un lugar en el espacio. Al referirnos entonces a la definición o a la palabra materia, ¿verdad? Tenemos que tener en cuenta y claramente dos conceptos importantes. Está el concepto de masa y el concepto de peso, ¿verdad? Diferenciarlos totalmente. La masa entonces vendría siendo la cantidad de material que contiene un cuerpo y el peso entonces depende de la fuerza gravitacional entre la masa de un cuerpo y la masa del planeta o cuerpo celeste donde se esté pesando ese cuerpo. Cuando señalamos la masa de un cuerpo, ¿verdad? Nos referimos entonces a la cantidad de materia que contiene el mencionado cuerpo. La masa de un cuerpo es la misma donde se encuentre, esta no cambia. Por ejemplo, la masa de nosotros aquí en Panamá es la misma si nos vamos para los Estados Unidos. Y es la misma entonces si nos vamos hasta la Luna, ¿verdad? Eso es con respecto a la masa. Sin embargo, nos dice que el peso depende de la fuerza gravitacional entre la masa de un cuerpo y la masa del planeta o cuerpo celeste donde éste se esté pesando. Entonces, si yo peso X cantidad aquí en la Tierra, en la Luna no voy a tener el mismo peso. ¿Ok? Así que tenemos que diferenciar esos dos conceptos para entonces proseguir con lo que es el tema de la materia. Bien, organización o clasificación de la materia, ¿verdad? La materia puede organizarse sobre la base de los átomos. Los átomos forman partículas conocidas como moléculas, las cuales se agrupan para integrar los cuerpos que contienen entonces, que constituyen la naturaleza. Entonces, la materia está organizada en moléculas o en átomos o en sustancias puras. Los átomos vienen siendo los elementos pues, que ustedes pueden notar, pueden ver en la tabla periódica. Los átomos vienen siendo ya sea, por ejemplo, un átomo de hidrógeno, de oxígeno, de flúor, de bromo, etcétera, etcétera. Eso viene siendo lo que es un átomo con respecto a la organización de la materia. Entonces, con respecto a las moléculas, estas se forman entonces en la unión de estos átomos. La materia entonces puede clasificarse según su complejidad y su composición. El estudio que hacemos de la materia lo podemos iniciar entonces estableciendo una gran diferencia entre la materia viva y la materia muerta, como lo dije anteriormente. La materia viva está representada entonces por todos los organismos vivientes, incluyéndonos, y a las plantas que también son materias vivas, que son los animales y vegetales, ¿verdad? Entonces, con respecto la materia que se presenta entonces de forma inerte o sin vida, podemos mencionar a los objetos que son una cama, las rocas, minerales, combustibles, etcétera, etcétera, que son entonces materias no vivas o materias inertes, ¿verdad? Entonces, con respecto a su composición, la materia puede dividirse entonces en sustancias puras
y en mezclas. Las sustancias puras presentan características como las siguientes, las mismas contienen una composición de cada muestra, o sea, la misma composición en cada muestra, viene siendo lo que es una sustancia pura, su composición es única, ¿verdad? Y va a ser la misma en cada muestra que nosotros, por ejemplo, analicemos. Se descomponen únicamente por métodos químicos y presentan cambios de estado a temperatura constante. Simplemente presentan cambios de estado, entonces a temperaturas constantes. Estas vendrían siendo entonces uno de las características de las sustancias puras. Estas se dividen entonces en elementos y en compuestos. Los elementos entonces vienen siendo sustancias simples que constituyen la unidad básica de la materia. Después de la extraordinaria labor de los químicos a lograr entonces encontrar todos los elementos de nuestra tabla periódica y también los cuales aproximadamente son 108 diferentes, se presentan en forma natural y el resto entonces ha sido fabricado artificialmente por los científicos. Por ejemplo, tenemos elementos, como les dije anteriormente, todos los elementos de la tabla periódica. En este caso, aquí en el ejemplo que tengo, está el silicio, estroncio, el sodio, el cobre y el potasio. Con respecto entonces a otra clasificación de estas sustancias puras, vienen siendo lo que son los compuestos. Estos se forman entonces a partir de las combinaciones químicas. O sea, al combinar estos elementos, se presentan entonces lo que son los compuestos, que pierden entonces las propiedades básicas de esos elementos. Al formarse entonces un compuesto, estos pierden sus propiedades químicas para formar entonces nuevas propiedades de la sustancia en sí. A ellos en relación a su composición química, ¿verdad? Los compuestos solamente pueden separarse por cambios químicos. Simplemente no se pueden separar naturalmente. Tienen que ser separados por algún método químico para que vuelvan a ser entonces elementos. Para representar a los compuestos se utiliza entonces las llamadas fórmulas químicas, como lo ven aquí en el agua, ¿verdad? Podemos ver entonces en el agua que hay 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Al mezclar, ¿verdad?, 2 átomos de hidrógeno con un átomo de oxígeno, entonces obtenemos lo que es el agua. Entonces, la fórmula química muestra entonces su composición. Con respecto entonces a la clasificación de la materia con respecto a lo que es la composición, estas se clasifican entonces también en mezclas. Estas mezclas pueden ser llamadas entonces mezclas homogéneas, que presentan entonces una sola fase o medio, debido a que una o varias sustancias se disuelven en otra. Por ejemplo, el agua de mar formada por una mezcla homogénea de diferentes sales, minerales, gases disueltos en el agua, ¿verdad? Cuando vamos a la playa y vemos el agua, no diferenciamos, ¿verdad?, lo que es la sal disuelta en ella. Simplemente, ¿verdad?, está salada y viene siendo lo que es una mezcla, un ejemplo entonces de las mezclas homogéneas. Estas mezclas homogéneas pueden ser llamadas también soluciones.
Cuando agregamos, por ejemplo, hacemos lo que es, endulzamos un café, estamos hablando de una mezcla homogénea, cuando hacemos una chicha, que es lo que más habitualmente realizamos, ¿verdad? Entonces estamos preparando soluciones, pero no nos damos cuenta, ¿verdad? Entonces son mezclas llamadas mezclas homogéneas, a estas que no se diferencian entonces su fase, sus diferentes fases o el contenido que está presente en ellas. Estas mezclas pueden clasificarse en mezclas diluidas, mezclas saturadas, sobresaturadas, inmiscibles, miscibles. Esta es la clasificación entonces de las mezclas homogéneas. En una mezcla diluida, cuando hay poco, entonces soluto en cierta cantidad de solvente, por ejemplo, realizamos lo que es como el ejemplo que les di anteriormente, hacemos el café y le añadimos una cucharadita de azúcar. Entonces, esta vendría siendo lo que es una mezcla diluida, porque solamente estoy utilizando un poquito de azúcar, ¿verdad? Para endulzar. Una mezcla saturada, cuando agregamos más soluto en la misma cantidad de solvente. Una saturada, ¿qué ejemplo le podría dar de la saturada? Por ejemplo, cuando hacemos duro. Los duros generalmente siempre llevan más azúcar de lo normal, porque esto al momento de congelarse, ¿verdad? Se pierde lo que es el dulce. Entonces, esto generalmente siempre lleva un poco más de azúcar y esta vendría siendo lo que es una mezcla saturada, un ejemplo habitual. Entonces, con respecto a una mezcla sobresaturada, cuando a veces generalmente no lo hacemos intencionalmente, por ejemplo, si vamos a tirarle azúcar y agarramos la misma bolsa a lo que vamos a endulzar algo y se nos va la mano, ¿verdad? Y se fue toda el azúcar, entonces queda demasiado, o sea, ya no sirve esa disolución, entonces queda sobresaturada. En el momento en que tú revuelves, ya el azúcar no se disuelve, porque ha llegado a un punto en el que el disolvente ya no puede disolver ese soluto. Entonces vendría siendo esta mezcla una mezcla sobresaturada. Una solución miscible, entonces, cuando los dos líquidos se mezclan completamente formando una fase. Ejemplo, cuando disolvemos alcohol con agua, o sea, no nos damos cuenta, que el alcohol está presente, ¿verdad? En esa agua. También ¿qué ejemplo más le podemos dar de líquido? Acetona, también si tú le tiras agua no te das cuenta de las dos fases que están presentes en ellas. Entonces, una mezcla entonces homogénea también viene siendo lo que es la solución inmiscible. Resulta cuando dos líquidos no se mezclan bien y forman entonces dos capas o fases separadas. Por ejemplo, el aceite y el agua. Si mezclamos aceite y agua, podemos ver que no es una mezcla homogénea, o sea, el aceite nunca va a disolverse entonces en el agua porque saben que no es soluble en él. Y se forman entonces las dos fases y vendría siendo lo que es una solución inmiscible. Con respecto a las mezclas heterogéneas, tenemos, por ejemplo, las suspensiones, las emulsiones, las coloides. Las suspensiones son mezclas formadas entonces por un líquido y un sólido disperso, entonces, cuyas partículas se pueden ver a simple vista. Por ejemplo, estas que tenemos aquí en la imagen, que viene siendo lo que es arena y agua. O sea, pueden verlas a simple vista. Es un sólido disperso, ¿verdad? Que no es disuelta entonces en el líquido en el que intentamos disolverlo.
vendría siendo un ejemplo de suspensiones. Las emulsiones se presentan cuando un líquido se separa en otro líquido, por ejemplo, la leche. Siempre vemos que la leche, ¿verdad?, está formada por lo que es el suero y su leche. Entonces, cuando vamos a dar un ejemplo, no sé si algunos han visto la leche recién ordeñada, ¿verdad? Se ve la separación de la misma, al igual que las otras leches, las normales. Si las dejan en un tiempo bastante amplio, esto se logra ver entonces la separación de los niveles. Y la coloides vendría siendo entonces, estas se componen por dos fases, la fase dispersa y la fase continua. Por ejemplo, la clara de un huevo en agua es un ejemplo de coloides. Bien, seguimos. Recuerden que cuando realizamos lo que eran las actividades, mandé a clasificar, ¿verdad?, con respecto a lo que son las mezclas homogéneas, mezclas heterogéneas. Recuerden, ¿verdad? Recuerden que las mezclas homogéneas son aquellas las cuales tienen una sola fase, ¿verdad? Porque la actividad también tengo que mandar otra actividad parecida. Entonces recuerden que las mezclas homogéneas son aquellas que no se diferencian sus fases. Sin embargo, las fases heterogéneas sí pueden distinguirse, pueden verse entonces a simple vista sus dos fases presentes. Bien, para estudiar entonces en lo que es la materia también tenemos que conocer algunos cambios que implican en ella, ¿verdad? Algunos cambios presentes en la misma. Estos cambios pueden ser químicos o físicos. Cuando hablamos entonces de un cambio físico, una propiedad distingue a una sustancia de otra. Cuando hablamos entonces de un cambio, significa que una transformación ha ocurrido, lo que es la transformación de la materia en sí. Cuando hablamos de una propiedad, esta propiedad distingue a una sustancia de otra. Cuando hablamos de un cambio, significa que esa materia ha sufrido una transformación. Estas son también dos términos que deben diferenciar, lo que es un cambio, lo que es una propiedad, porque hay muchos elementos, compuestos, etcétera, que poseen propiedades, ¿verdad? Por ejemplo, cuando hablamos de que el cloruro de sodio se disuelve, esa fue una de las que muchos tuvieron erróneas, tuvieron malas en las actividades. Cuando no recuerdo ahorita el compuesto que puse, que era soluble en agua, se disolvía perfectamente en agua, ¿verdad? Cuando hablamos de disolver, hablamos de la propiedad solubilidad, ¿verdad? Es soluble en. Esto viene siendo una propiedad, no un cambio. Entonces, por eso muchos la tuvieron mala, porque pensaron pues de que si es X compuesto, no recuerdo si era sal, si era cloruro de sodio o era otro compuesto, no recuerdo ahorita. Pero sí lo coloqué para que analizaran, ¿verdad? Y muchos cayeron, ¿verdad?, en la trampa. Entonces, tienen que diferenciar que una propiedad, o sea, tenemos que ver lo que llamamos propiedades, por ejemplo, es la solubilidad, la ductilidad, la maleabilidad. Cuando es maleable, ¿qué es maleable? Vamos a decir que
que ciertas sustancias, ¿verdad? Puede ser moldeada. A eso le llamamos maleabilidad, ¿verdad? Entonces, esa vendría siendo lo que son las propiedades de una materia o de una sustancia, un elemento, etcétera, etcétera. Tenemos que diferenciar, ¿verdad? Aprender a diferenciar. Por eso le coloqué esa actividad para que aprendieran lo que era una propiedad y lo que es un cambio. Cuando hablamos de una propiedad, distingue entonces a ciertos compuestos, ciertas sustancias, ciertos elementos de otros, ¿verdad? Por ejemplo, el cloruro de sodio se disuelve en agua, hay otras que no son solubles en agua. Entonces, cuando hablamos de solubilidad, vendríamos hablando de lo que es una propiedad, ¿ya? Entonces, un cambio vendría siendo entonces una transformación de la materia. ¿Cómo transformación? Hablamos de un cambio en su estructura, en su composición, ¿verdad? No hablamos de que la sal estaba aquí, se disolvió en azúcar y ya viene siendo un cambio porque ahora es líquido. No es así. Porque ella sigue siendo lo que es cloruro de sodio acuoso, está en agua, pero no ha sufrido ningún cambio químico en su estructura, ¿ya? Entonces tienen que tener muy claro estos dos conceptos. Bien, cuando hablamos de un cambio físico, ya diferenciamos lo que es una propiedad y un cambio. Ahora vamos a los cambios. Porque hay dos tipos de cambios. Los cambios pueden ser físicos o químicos. Los cambios físicos entonces son aquellos que no se altera la composición de la sustancia. No se altera entonces la composición de esa sustancia. Por ejemplo, cuando cortamos con la tijera un pedazo de papel, ¿verdad? Él sigue siendo papel, no le ha pasado nada a su composición, él sigue siendo papel. Estos cambios ocurren, en ellos ocurren un cambio de estado de materia. Anteriormente se los expliqué. Cuando la materia cambia de estado de agregación, cuando hablamos de estado de agregación, estamos hablando de ¿cuáles son los estados de agregación de la materia? Voy a salir de aquí para ver quién me dice. Recuerden que participación. Nadie. No puede ser. Los cambios de estados de la materia. Estados de agregación. ¿Cuáles son? Nadie. ¿Cuáles son? Profe, Ajá. líquido, gaseoso, ¿eso? Sí, correcto. Líquido, gaseoso y cuál más. Falta Y uno. sólido. Sólido, correcto, así es. Bien, entonces cuando hablamos entonces de cambio de estados de la materia, hablamos de estados de agregación, ¿verdad? Cuando el agua cambia de líquido a sólido, lo metemos, ¿verdad? Vamos a hacer un hielo. Entonces este vendría siendo un cambio físico. El agua simplemente cambió su estado de agregación. Simplemente cambió su estado, pero su estructura química no ha cambiado. Por eso se llama lo que es un cambio físico. Esto ocurre, ¿verdad? Por aumento de calor. Por ejemplo, la fusión. ¿Cuándo ocurre la fusión?
cuando hablamos de fusión. Son 5 puntitos, así que tienen que Cuando se participar. unen dos sustancias. Cuando no, esa fusión ya viene siendo física, estamos hablando de química, estados de agregación. Cuando se funde algo, fusión, venimos de ese verbo, fundir, no de unir, de fundir. ¿Qué es la fusión? Cuando su cambio es de sólido a líquido. Correcto, Jitsi. Cuando su cambio es de sólido a líquido. Por ejemplo, ¿verdad? Sacamos un hielo del refrigerador y lo veamos ahí cuando vamos a ver se nos olvidó y ya está líquido. Entonces ese vendría siendo lo que es la fusión. Evaporación, ya saben, pues todos ya saben que al momento de poner un agua a calentarse, se nos olvidó la olla en la estufa y se evaporó toda el agua, ¿verdad? Esa agua se volvió entonces gaseosa en forma de vapor. Entonces a eso llamamos lo que es la evaporación. Sublimación, entonces, ¿qué viene siendo? La sublimación. Son 5 puntitos, así que participen. La sublimación es un cambio de qué a qué. De sólido a gaseoso. Correcto, del estado sólido al estado gaseoso. Ese vendría siendo lo que es la sublimación. Un ejemplo de la misma vendría siendo lo que es la naftalina. Bueno, no se llama, no, ustedes no les llaman así. Comercialmente se llama alcanfor, creo que le dicen, pero químicamente se llama naftalina. El alcanfor, ¿verdad? Lo ponemos para ahuyentar lo que son las cucarachas o lo ponemos para que algún olor desagradable desaparezca, ¿verdad? En ningún momento ustedes pueden notar que ese alcanfor se derrite para entonces evaporarse, ¿verdad que no? No ocurre de esa forma. Él está en estado sólido y se sublima formando entonces en gases o en su estado gaseoso. Entonces sus partículas se forman en estado gaseoso, del sólido pasan entonces al estado gaseoso. Vendría siendo lo que es la sublimación. Estas son algunas características o cambios que ocurren en los cambios físicos, ¿verdad? Estos son algunos puntos que ocurren en los cambios de estado con respecto al cambio físico por aumento de calor. Entonces, por disminución de calor, vendría siendo lo que es la condensación o licuefacción, la congelación o solidificación y la deposición. Estos vendrían siendo entonces otros cambios físicos con respecto entonces a lo que es la disminución de calor. Vendremos ahora con lo que son los cambios químicos. Estos se presentan cuando cambia la composición de la sustancia, originando entonces nuevas sustancias con propiedades diferentes a la original. Entonces, cuando hablamos de un cambio físico, cambia lo que es su estructura interna, cambia la estructura interna de esa sustancia, ¿verdad? Antes sus propiedades no eran iguales a las que se produce como una nueva sustancia, ¿verdad? Entonces, un ejemplo de cambio químico nos dice aquí que ocurre en la oxidación y reducción de las sustancias, los cambios por descomposición, por simple y doble desplazamiento.
Por ejemplo, un cambio químico, perdón, vendría siendo lo que es la combustión. Cuando hablamos de combustión, ¿de qué estamos hablando? Cuando hablamos de combustión. A ver, otro punto por ahí. Cuando hablamos de combustión, ¿a qué nos referimos? Este viene siendo un cambio químico, la combustión. ¿Cuándo ocurre la combustión? ¿Cuándo? Nadie, no puede ser que quieran perderse 5 puntos. Cuando hablamos entonces de combustión, nos referimos cuando quemamos algo, ¿verdad? Cuando ponemos fuego a algo, vendríamos definiendo lo que es la combustión, ¿verdad? Cuando quemamos un papel, él era papel, ¿verdad? Pero al momento de quemarlo, su composición interna cambió porque estuvo presente lo que es la combustión, se quemó totalmente, ¿verdad? Ya su composición no es la original, sino que las propiedades de esta nueva sustancia son diferentes a las que tenía anteriormente. Entonces, cuando ocurre una combustión, veníamos entonces definiendo lo que es un cambio químico en ella. Por ejemplo, también cuando se descompone una carne, alguna planta que se le destrabó un pedacito de rama, ¿verdad? Y empieza lo que es su descomposición natural, ya la composición o sustancia nueva que se forma ya no tiene las mismas propiedades o características que tenía antes. Entonces, cuando hablamos de esto, estaríamos viendo lo que es un cambio químico. ¿Qué más ejemplos podríamos dar con respecto a esto? Aquí nos dice también la oxidación, cuando se oxida algo, por ejemplo el hierro, que es corrosivo, el agua es corrosiva, ¿verdad? Y oxida lo que es el hierro. Entonces cuando se oxida, ven algunos de color amarillento generalmente, principalmente, que se forma cuando se oxida el hierro. Entonces pueden ver que al momento de oxidarse, a veces los cambios químicos no se dan a simple vista, ¿verdad? Generalmente no los vemos, pero sí los ejemplos que les dije, sí se pueden ver lo que es la combustión. Cuando ustedes ven que algo se quema, ¿verdad? Ya pueden ver que esto cambia, además de su forma natural, cambia internamente su composición o propiedades. Entonces, con respecto a lo que es la oxidación, esto también cambia lo que es su composición. Ya no viene siendo hierro, sino que viene su composición nueva, es entonces óxido de hierro, porque se oxidó, ¿verdad? ¿Qué más puedo añadirles en lo que es un cambio químico? Un cambio químico se reconoce por los fenómenos que da lugar a él, como les dije anteriormente. Entre evidencias que sirven para afirmar que ha ocurrido un cambio químico, tenemos entonces la formación o desaparición de un precipitado. Cuando hablamos de desaparición o aparición o formación de un precipitado, ¿qué ejemplo le puedo dar con esto? Desaparición, a veces pero es que esto generalmente no lo vemos presencialmente en la vida diaria, sino más que todo en los laboratorios. Cuando añadimos un compuesto, ¿verdad?, a otro, hay muchas veces
se forman lo que son precipitados. ¿Qué es un precipitado? Es un sólido que se forma a partir de la combinación de esos dos compuestos, ¿verdad? Entonces, ese vendría siendo lo que es un precipitado. Cuando yo, por ejemplo, mezclo dos sustancias diferentes de forma líquida, al unirse ellas, forman entonces un precipitado, un sólido que se ve al fondo de ellos, al mezclarse. Entonces, este vendría siendo lo que es un ejemplo de lo que es un cambio químico. El cambio de color, olor o sabor, por ejemplo, el cambio de color viene siendo lo que es la oxidación que les dije antes. La oxidación entonces de un hierro, cuando se oxida algo, un zinc o X material, al ver la oxidación, ¿verdad? Ya no es el color que él tenía principalmente o originalmente. Ya no tiene lo que es la sustancia, no es igual como estaba originalmente, sino que se ve de otro color. En este caso, cuando hablamos de oxidación, vendría siendo lo que es, se ve lo que es el color amarillo, ¿verdad? O a veces un poco naranja, claro. Con respecto al olor, por ejemplo, el olor en la descomposición, cuando sentimos, ¿verdad? Que se está descomponiendo una materia viva, por ejemplo, ya sea carne o una materia vegetal, porque también se siente a veces cuando la descomposición está presente en las plantas, a veces sentimos ese olor que huele un poco a putrefacción, ¿verdad? Entonces ahí también tendríamos lo que es un ejemplo de lo que es un cambio químico. Yo creo que eso sería todo. Otros ejemplos que puedo darles. Igual la actividad que les voy a poner es casi parecida a la anterior, en donde tienen que diferenciar, ¿verdad? Lo que es un cambio químico, un cambio físico. Al igual les voy a colocar lo que son, como les mostré aquí. Muchos de ustedes, ya se nos está acabando el tiempo, voy a explicarles rapidito. La actividad que mandé, muchos de ustedes no la hicieron correctamente. Tienen que leer, aprendan a leer, por favor. Lean, analicen lo que se pide. Mandé una cierta cantidad de compuestos, ¿verdad? Los cuales tenían que nombrar los elementos que conformaban ese compuesto. No. Entonces, yo sé que ustedes no saben nombrar aún los compuestos. ¿Cómo creen que voy a mandarlos a nombrar un compuesto? Arriba del cuadro les puse. Coloque el nombre de los elementos. Nombre de los elementos. Entonces me pusieron el nombre del compuesto que les puse acá al lado. No, es el nombre de los elementos que forman ese compuesto. Es lo que quiero, ¿verdad? Porque yo sé que ustedes aún no saben nombrar un compuesto. ¿Cómo creen que los voy a mandar a nombrar un compuesto? Entonces, por ejemplo, si yo les pongo compuestos, ¿verdad? Arriba les pongo compuestos. Después viene nombre de los elementos. Cuando digo nombre de los elementos, quiere decir los elementos que forman ese compuesto. Por ejemplo, aquí, el agua está conformada por hidrógeno y por oxígeno, ¿verdad? En el otro recuadro les puse al lado cantidad de elementos presentes en el compuesto. Bien, tiene 2 átomos de hidrógeno, tiene un átomo de oxígeno.
2 átomos de hidrógeno, 1 átomo de oxígeno. Eso es lo que les pedí. Entonces no me escribieron. Les puse de que CuCl, me pusieron no, cloruro de cobre. Pero si yo sé que ustedes no saben nombrar aún, no les he dado eso, ¿verdad? Todavía no han llegado allá, porque no es material todavía de ustedes. ¿Cómo creen que voy a ponerles a nombrar si ustedes todavía no han dado eso? Entonces, tienen que aprender a leer. Lean lo que se les pide. Arriba decía nombre de los elementos. Entonces me pusieron fue el nombre del compuesto. Entonces, para que tengan eso claro. Que al igual también va a venir un recuadro del mismo. Y ya yo creo que sería todo. Si tienen alguna consulta,